Amigos de la revista La Voz Ausente, tengan ustedes un cordial saludo. El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Librería Puertas Abiertas. Ya nos estamos aquí en la Librería Cultura Peruana, en el Jirón José Gálvez 124, aquí en Miraflores. Y el día de hoy estamos con un nuevo invitado, un poeta joven, muy joven, que está iniciando este camino de la poesía, de la literatura aquí en nuestro país. Y el día de hoy le agradecemos por haber tomado su tiempo de venir a conversar con nosotros y presentarnos su más reciente poemario, que es el primero en realidad, Cuerpo de Amor. No sé si ahí lo capta la cámara. De acuerdo, él es Diego Samalvides Heisen y le agradecemos y le damos la bienvenida a nuestro programa, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Nada, muy encantado en realidad de poder venir un poco a hablar sobre mi primer libro. Perfecto. Diego, el primer libro siempre es un paso muy importante para un poeta porque pues es lo que marca el inicio de todo. En tu caso, has iniciado con un poema romántico, un poemario, perdón, que es poesía de amor, que se llama Cuerpo de Amor, precisamente. Hablemos principalmente sobre el título para iniciar esta conversación que vamos a tener contigo el día de hoy. Eh, a- ¿Por qué Cuerpo de Amor? ¿A qué te refieres con cuerpo, básicamente? Cuando yo escribí estos poemas, más o menos por el año 2017-2018, fueron poemas que inicialmente yo no pensaba publicar, ¿no? Era más como una especie de cartas personales hacia precisamente una mujer de la cual yo había estado enamorado, ¿no? Y bueno, el título es porque en realidad yo vi al cuerpo como una especie, yo vi al amor, perdón, como una especie de cuerpo en el sentido de la cabalidad del asunto, ¿no? No el amor como un brazo, una extremidad, ni como una pierna, sino como un cuerpo, como un todo. Y en realidad el título fue lo más difícil del libro, porque el título fue lo último que yo pensé. Los poemas estaban ahí esperando y los junté, los dividí por capítulos y bueno, el título me costó un poco porque en realidad no sabía inicialmente qué título ponerle. Fue lo más difícil, ¿no? Diego, tú tienes 19 años, ¿verdad? Este es tu primer libro y lo has publicado recién hace muy poco, en enero. ¿Cuál ha sido esa primera apreciación tuya, personal, ¿no? Una vez que tú has tenido ya el libro en tus manos y has podido ver tu obra, tu creación, ¿no? Ya materializada, ¿cuál ha sido esa primera sensación tuya y ese primer pensamiento que ha venido a tu mente? La verdad que muy feliz por ver materializado ya el libro. De hecho que cuando uno lo escribe nunca piensa tal vez verlo de esa forma, ¿no? Porque ha sido muy especial también por el hecho de que una amiga precisamente hizo la portada del libro y fue como un también compartir un poco el arte, ¿no? Más allá de la escritura, también poder compartir ese escenario con una gran artista como es la Makasi, que es una amiga que hizo la portada, ¿no? Perfecto. Diego, de repente hacerte esta pregunta sería muy pronto, ¿no? Pero quiero hacértela igual. ¿Qué es para ti la poesía hoy en día? ¿Cómo ves tú la poesía? Así, en las más resumidas palabras que tenga. ¿Qué sería para ti la poesía? La poesía es una actividad que se realiza de forma solitaria y bajo altas dosis de amor, de desesperación, en realidad un sinfín de sentidos, que debe de ser tomada por los autores, porque personalmente no me considero un poeta. Creo que estoy en un camino de aprendizaje en el cual poco a poco voy leyendo, aprendiendo cosas nuevas, pero creo que para ser poeta falta mucho, ¿no? Creo que soy el autor de libros, sí, pero para ser poeta yo creo que es con los años, ¿no? Ojalá algún día yo pueda ser un poeta. Me gusta eso de ojalá algún día pueda ser poeta. Sin embargo, bueno, desde que ya tienes una obra publicada, el autor eres tú, ¿no? Entiendo lo que me quieres decir acerca de que el poeta es algo mucho más de repente que publicar un libro nada más. Eh, ¿Qué crees tú que hace a un poeta ser poeta? Porque si obviamente el publicar un libro no lo hace todavía, ¿no? Un poeta, ¿qué hace a un poeta ser poeta? Yo creo que es el estudio de la poesía, de las métricas, de los ritmos poéticos, de la historia de la poesía, no solo peruana, sino universal. Y más allá del estudio, la confianza que puede tener uno mismo con lo que escribe. Muchas veces yo conozco muchos autores
que escriben, pero realmente no consideran que lo que escriben es realmente trascendental, ¿no? Y en gran medida tienen algo de cierto, pero yo creo que la poesía es mucha confianza en uno mismo, porque también creo que escribir un libro de poemas es como desnudarse, Sí, así es. porque es mostrar algo íntimo, personal, que usualmente yo conozco mucha gente que escribe poesía y no se atreve a publicarlo, precisamente por el pudor, porque es que la gente conozca algo de ti que quizás no conocían, ¿no? Exactamente, es mostrar algo muy íntimo. Y la poesía termina siendo eso, muy íntima. La literatura en general termina siendo un acto muy solitario. Sin embargo, es un acto solitario, pero que está hecho para las masas también, a final de cuentas, ¿no? Porque va hacia los demás. ¿Consideras tú que la literatura en el Perú, o la poesía específicamente que se está haciendo actualmente, que están haciendo muchos compañeros de nuestra generación, apunta a algo? ¿Por qué no hay hoy día movimientos como los que hubo hace pues 20 o 30 años atrás? Grupos que sean trascendentales en el espectro literario en el país. Actualmente me parece que no lo hay, ¿no? Yo creo que la globalización es buena y mala al mismo tiempo. Buena porque nos acerca más a nuevos autores, pero a la vez siento que hay una especie de publicación prematura que quizás se puede haber dado con mi libro, ¿eh? Yo no lo estoy negando, Ok. pero que tal vez no existe mucho trabajo literario propiamente dicho, ¿no? Que tal vez escriben, corrigen un poco y a publicar, ¿no? Hay una desesperación por publicar de repente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que existe una desesperación por publicar. No sé si sea por fama, no sé si sea por reconocimiento, pero sí siento que hay mucha poesía, como decía una entrevista con un literario, no recuerdo el nombre. Hay mucha poesía, pero pocos poetas, ¿no? Claro. De acuerdo. De acuerdo. Diego, hablemos nuevamente de ti, de tu persona, conozcamos un poco de ti, ¿no? Tú eres de acá de Lima, ¿verdad? Tú has nacido acá en Lima. ¿Por qué es que decides escribir poesía y publicar un libro? ¿O cómo es así que se te da? Pues porque no todo el mundo escribe poesía, ¿no? De repente todos nos enamoramos, sí, pero no todos escribimos poesía. En realidad, lo de la poesía en mí yo siento que nació antes de que yo tuviera conciencia de ello. Ok, Fue cuando yo era pequeño, por el terremoto del 2007. ya, Yo, claro. mis abuelos vivían en Pisco. Y yo, cuando fue el terremoto, ellos la pasaron mal. Y yo fui en mis vacaciones a acompañarlos. Estuve 3 meses con ellos en Pisco. Ok. Y ahí yo siento que nacen los primeros síntomas de la poesía, ¿no? Yo todavía ni sabía escribir realmente, pero cuando yo estaba solo recuerdo que conversaba puede sonar tonto, pero conversaba con los perros que habían No, no, ahí, no, para nada, no es nada que tonto. había muchos animales, Ok, campo, ya. y yo sin querer ya tenía cierto lenguaje, no de un estudioso de la poesía, sino ciertas frases o ciertas, ¿no? Pensamientos poéticos, ¿no? Y yo le contaba a mis perros Ok. sobre mi vida y me recuerdo que tenía mucha sensibilidad. De hecho, creo que fue ahí también porque era la primera vez que como niño me despegaba del seno familiar. Ok, O sea, 3 meses sin mi familia. Yo recuerdo que habían días en que me ponía a llorar extrañando a mis hermanos, a mis papás, porque era pequeño. de acuerdo. Y también sentí que es esa sensibilidad propia del niño, ¿no? De acuerdo, no, es que precisamente la sensibilidad no es que sea solo propia del niño, ¿no? Sino que es propia, creo yo, de la poesía, es propia del arte en realidad, porque el artista es sensible, ¿no? No es sentimental, sino sensible, siente la vida, no como cualquier otra persona que hay cosas que ni siquiera le importan, ¿no? A alguien de repente los animales inclusive no les interesa, de repente, por ejemplo, ¿no? Pero creo que el artista pues tiene una sensibilidad que va mucho más allá de lo que cualquier persona puede imaginar. Diego, en el caso, en el ambiente familiar, en tu familia, ¿cómo han tomado el hecho de que tú quieras dedicarte a la poesía, a la literatura? ¿Cuáles han sido esos consejos de tus familiares más cercanos? La verdad que mis papás siempre, gracias a Dios, me han respaldado. A mi papá no le gusta mucho la poesía, pero igual me apoya. Y a mi mamá sí, cuando ella era joven también escribía poesía. Ah, ok, ok. Entonces por Por ahí, ahí viene entonces la sí, vena, yo ¿no? creo que por ahí también mis antepasados, mis bisabuelos de parte paterno y materno han Ya. escrito. Ah, ok, O sea, los ok. cuatro. Ya. Entonces, por ahí también creo que, ¿no? Ok, por ahí está escondido ese germen de la poesía de repente, ¿no?
Sí, aunque mi bisabuelo Papá Julio escribía más, no poesía, sino, bueno, él tiene un diccionario que Ya, publicó. ok. Después mi mamía, que era mi bisabuela, también escribía poesía. Y mi otro tío tiene un libro que ganó un concurso en la San Marcos hace Ok, muchos años, que se ya. llama La noche que lloró mi pueblo. Wow. Qué bonito nombre, excelente nombre. Diego, hablaste un poco de tus primeras experiencias, ¿no? De tus primeros acercamientos con la poesía, sus primeros síntomas, como tú los has llamado. Me imagino que también están los primeros libros que uno va leyendo, los primeros descubrimientos literarios. ¿Cuáles fueron para ti esos primeros libros que llegaron a tus manos? El primer libro que yo leo de poesía, y se tiene que empezar yo creo así, Ujú. fue uno de Mario Benedetti, Ah, ok. El amor, la vida y las mujeres. Ya, perfecto, perfecto. De ahí leía a Pablo Neruda, Ajá. toda la obra de Neruda, la verdad que me enamoré de Neruda, Ya. un poeta magnífico, ¿no? Quizá muy cuestionado también, pero que yo siento que de alguna forma sienta las bases de una poesía romántica, ¿no? Sí, sí, No sé si definitivamente. sientan las bases, porque también hay poetas románticos que lo preceden, que son muy Claro, importantes en claro. la historia universal de la poesía, pero él tiene una sensibilidad por ahí, un don de descripción, de sensibilidad enorme, ¿no? Y de ahí, bueno, leo a Juan Gonzalo Rosé, Ok, ok. Jorge Eduardo Ya. Eyelson, Martín Adán, y ahí ya empieza una especie de convulsión, ¿no? Ya, O sea, inicialmente empecé leyendo poesía de amor, pero después ya empecé a leer otro tipo de poesía que me agrada leer, más no he podido escribir así. ok, De hecho, también he leído un poco de poesía social, pero nunca me ha salido naturalmente escribir ese tipo de poesía. ok. Quizá también porque yo pienso que todo depende un poco de la vida del autor, el momento que pasa, ¿no? Entonces yo he pasado algunos momentos de mi vida personal en cuanto al amor, y eso yo creo que ha sido el mayor impulso a escribir, ¿no? Sí, definitivamente creo que el contexto en el que se desenvuelve un autor, las experiencias de vida, las vivencias, le van dando una temática a su poesía, ¿no? Le van dando una forma de escribir. Y definitivamente que lo tuyo ha sido el tema del amor. Ahora, hablemos nuevamente de tu libro, Diego. La inspiración de este libro está basada, me imagino, en hechos reales o es pura ficción. No, de hecho creo que el único género literario que no puede ser ficción es la poesía. De acuerdo. La novela por ahí que te puedes esconder, ¿no? Pero creo que la poesía es el género más sincero, ¿no? Yo creo que Perfecto. Has titulado la entrevista el día de hoy con esa frase. un poeta no puede mentir. Yo pienso que no se puede, porque escribir poesía es algo tan privado, ¿no? Que uno no se puede mentir a sí mismo. De acuerdo. Y cómo lo ha tomado, digamos, esta musa poética? ¿Ha leído los poemas, ha leído el libro? ¿Sabe que en realidad fue pues inspiradora de algo, de una obra poética o no lo sabe? Eh, Estoy tocando un tema un poco personal, pero no sé, es una curiosidad. la verdad es que sí sabe que lo he publicado, me felicitó por ello, pero ya está, ahora somos buenos amigos y todo bien, ¿no? Creo que fue una mujer muy importante en mi vida, que de hecho se merece este libro, y bueno, así se digan las cosas, ¿no? De acuerdo. Diego, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar un poco sobre tus proyectos literarios en los que estás ahora enfrascado y además sobre, aparte tú estudias periodismo también. Entonces me gustaría también hacerte unas preguntas referente a ello. Así que vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta, estamos conversando el día de hoy con Diego Alonso, Samalvides Heisen, o simplemente Diego Alonso. Creo que es un nombre muy poético, Diego, de verdad, me gusta Diego Alonso. Muy bien, muy buen nombre, muy acertado tus padres. Amigos, estamos conversando aquí en nuestro programa Librería Puertas Abiertas con el poeta Diego Alonso. Diego, antes de ir pues al corte hablamos un poco de la inspiración, de lo que había generado esta obra, pero mencioné que tú también estudiabas periodismo, ¿verdad? Así que cuéntame un poco, el periodismo siempre ha estado muy ligado a la literatura, hay muchos escritores que han estudiado periodismo, que después lo han dejado obviamente y se han dedicado más a la literatura.
Pero cuéntame un poco sobre esta experiencia. ¿Cómo ves tú el periodismo? El periodismo es una carrera que hoy en día ha tenido muchos cambios, ha evolucionado mucho porque las redes, la internet, etcétera, etcétera, todo ha habido una evolución. Pero ¿te gusta el periodismo? Cuéntame un poco sobre tu carrera. Cuando yo estaba por terminar el colegio, tenía que elegir indefectiblemente una carrera y ya me gustaba mucho la literatura, entonces dije, ¿qué carreras podrían no ser más propicias para tener una vida por ahí de Ligado, escritor, ¿no? ligado. Claro. Y vi como gran posibilidad la literatura, el derecho y el periodismo. Ok. Pero tuve la oportunidad de hablar con una persona que había estudiado literatura y me Ajá. dijo, bueno, te voy a ser franco, ¿no? Esta carrera no necesariamente vas a salir escritor de aquí. Lo que sí te digo, la verdad es que vas a salir un gran crítico literario Ujú. y una persona muy leída. Pero ojo que aunque leas todo, no significa que vas a ser un buen escritor. O sea, hay gente que lee muchísimo, pero nunca llega a escribir nada en su vida, ¿no? Entonces yo sentí en ese momento que la escritura debía de ser algo más autodidacta, ¿no? Tenía que uno tener un compromiso personal con la literatura que no necesariamente se debería de ver registrado en los salones. De acuerdo. Y bueno, el derecho, me gusta el derecho, he llevado cursos de derecho en la universidad, pero tampoco me veo siendo un abogado, o sea, Tampoco te recomiendo. sí, la verdad que no, o sea, me gusta, es interesante, pero tampoco me veo siendo abogado. Entonces dije, me queda el periodismo. Entonces tengo una tía que es periodista Ok. y entonces conversé un poco con ella e investigué más el periodismo y me gustó porque te ofrecía un abanico de posibilidades. O no, o sea, me refiero, no era que te pudieras quedar solo en un lugar, ¿no? Estático, Ya. sino que el periodismo te ofrecía la prensa televisiva, radial, escrita, tantas cosas, la crónica periodística que es increíble. Los medios digitales que hoy en día son un boom. Sí, y entonces vi por ahí más posibilidades, ¿no? También me apasioné mucho, me gusta mucho, bueno, leer en sí. En este momento de mi vida estoy más abocado a la poesía, De acuerdo. pero sí me gusta leer de todo, ¿no? De acuerdo. El periodismo ha cambiado, ¿no? Hay toda una evolución en el periodismo. Diego, si tuvieras que elegir, digámoslo así, en un momento determinado de tu vida, entre dedicarte 100% al periodismo o dedicarte 100% a la literatura, ¿con cuál de los dos te quedarías? Es una difícil pregunta, pero yo siempre he tenido una frase que se la dije alguna vez echados en la cama a mi madre. Okay. Le dije, el periodismo me va a dar de comer, la literatura me va a dar para vivir. Oye, qué buena frase. Excelente. Porque realmente en este país de la literatura no es que se pueda vivir mucho, ¿no? A menos que seas un gran escritor y por ahí novelista, ¿no? Porque tú sabes que la poesía es uno de los géneros menos vendidos en el país. No, sí, claro. Entonces, sí, o sea, el periodismo siento que va a ser por ahí mi sustento, ¿no? De Pero acuerdo. tampoco estoy cerrado a nada. Creo que uno debe eh, ya la vida dirá por qué caminos iré, ¿no? Pero siempre ligado indefectiblemente a la poesía, A ¿no? la poesía, a la literatura. Bien, Diego, si tuviéramos que, bueno, me hablaste sobre Neruda, sobre Rosé, sobre todos estos poetas, pero digamos si tú, digamos que te has sentido influenciado por alguien especial para escribir este libro que es de poesía romántica, ¿quién sería ese escritor predilecto que ha sido una influencia en la parte estética, en la parte de la poesía en sí, ¿no? ¿Quién habría sido ese autor que ha influenciado en ti? Yo admiro personalmente a muchísimos poetas. Entre ellos destacan Javier Sologuren, José Watanabe, Washington Delgado, Juan Gonzalo Rosé, Eyelson, Martín Adán, Corcuera, Cisneros. Pero creo que la influencia más directa, casi consanguínea, es Juan Gonzalo, ¿no? Juan Gonzalo es un poeta que a mí me ha marcado la vida, ¿no? Por su sensibilidad, su dulzura. Creo que es un poeta extraordinario, De ¿no? acuerdo. Que nació en el Perú, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, él perteneció a una generación un poco convulsa, un poco, ¿no? De dictaduras y etcétera, etcétera.
Si hacemos si equiparamos, digamos, la época de Gonzalo Rose o Rosé con nuestra época, con la actualidad, ¿crees tú que hay cosas que han cambiado para bien? ¿Crees que hay cosas que han mejorado? ¿Crees que la poesía hoy en día está destinada, de esta generación, está destinada a trascender o está destinada a ser un fracaso, a que no haya pues una generación auténtica de poesía? Yo creo que siempre existe en la juventud un, ¿cómo decirlo? Un ahínco para forjar una generación, ¿no? Creo que la idea es latente en el país, pero para forjar una generación no es tan sencillo como un grupo de jóvenes que empiezan a escribir poesía. Se necesita más que eso. Y de hecho creo que estamos en el camino, pero que todavía es muy lejano, porque siento que hay muchas voces importantes en la poesía contemporánea, pero son individualidades, ¿no? O sea, no siento que exista un consenso ideológico en cuanto al fenómeno poético. El tema ideológico influye bastante, ¿no? Porque estos grupos que salieron en los 50, 60, 70, todas estas generaciones, tenían también, aparte de obviamente una igualdad en su escritura, un paralelismo dentro de sus obras, también había una ideología detrás de todo ello. Hoy en día Su tú has estilo de dicho, vida, además. exactamente, hoy en día tú has dicho algo muy claro que es el tema de los individualismos. Hoy en día hay muchos jóvenes que escriben, que escribimos y que estamos por ahí sueltos, pero no se logra todavía, a pesar de ello, formar un grupo que consolide o que haga confluir todas esas ideas. ¿A qué Incluso, crees tú que se debe eso? ¿Que es parte del mismo sistema individualista que se ve hoy en día? ¿Por qué crees tú que no se logra? Hay mucho egoísmo, mucha mezquindad. yo ¿Qué se creo, debe? había un poeta que decía, en la literatura no existen amigos, todos cuchillo. Y Mucho, ahora, mucho egocentrismo también. sí, y ahora que he podido compartir más espacios literarios con algunos amigos, me doy cuenta que esa frase es totalmente cierta, que lamentablemente la literatura peruana está envuelta de egos, de personas que, o sea, todos se creen los mejores poetas del mundo. Y no es así, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su esencia, su particularidad, pero que el camino de la poesía no sé si esté ligado al ego, ¿no? Creo que hay grandes ejemplos de poetas que han sido muy sencillos y que han llegado muy lejos, ¿no? Y han sido grandes, Sí. grandes. Exacto, muy bien. Diego, ¿qué estás ahora trabajando? Aparte, bueno, ya este, como tú me dijiste, ha sido tu primer paso, ya diste el primer paso, ahora tienes que continuar, ¿no? En ese camino. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto literario? Bueno, aparte de este libro, que lo escribí hace ya 2017-2018 más o menos, he escrito dos libros más, pero que se encuentran en constante corrección, ¿no? De acuerdo. Creo que estoy teniendo más, ¿cómo decirlo?, calma con estos libros en el sentido de la corrección. Creo que tal vez este no tuvo la corrección, el tiempo de corrección que debía tener, ¿no? Ya, ya. Tal vez fue algo prematuro, pero creo que también no lo cambiaría porque representa un momento importante de mi vida sentimental y más allá de si es bueno, malo, regular el libro, creo que tiene un mensaje, ¿no? En el fondo y un mensaje que yo personalmente quería dar a conocer, ¿no? De acuerdo. Yo te voy a decir mi percepción que he tenido. Me parece que no es una poesía cursi, ¿ya? Porque yo siempre cuando leo poesía romántica trato de ver eso, de separar lo cursi y lo sentimental de lo que es apasionado, de lo que tiene estética, de lo que tiene musicalidad, de lo que tiene cierta rima inclusive, y de lo que es una emoción sincera, honesta, ¿no? Sin llegar a la cursilería y a eso de que pues eres mi amor y qué sé yo y ya y bueno, etcétera, etcétera. Pero está dividido en tres partes tu libro. ¿Cierto? Está dividido en tres partes. Y la última parte, que es tribulaciones, es como donde está la parte más dolida, la parte un poco sufrida, la parte en la que tú tratas de desahogar las emociones. Cuéntame un poco sobre esta división de la estructura del libro. ¿Fue idea tuya? ¿Cómo surgió esta estructura, esta división? ¿Y por qué también? La estructura nació después de escribir los poemas, yo los agrupé por secciones y también por periodicidad, ¿no? Ajá, ok. Poemas iniciales es cuando precisamente yo estaba recién en el apogeo, en el éxtasis del amor.
En poemas de amor es cuando está enamorado y en tribulaciones ya Ya, cuando es está cuando es la despedido. despedida de un amor, claro. Ok, ok, es que el amor tiene eso, ¿no? El amor tiene eso, tiene el momento en el que empiezas a elevarte, cuando estás en la cúspide y cuando de repente te das contra una nube de piedra y caes, pero terriblemente mal, ¿verdad? Bien, Diego, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar porque queremos que nos cuentes, aparte de la poesía, de si te interesa de repente incursionar también en la narrativa, no lo sé. Si tienes de repente algunos escritos de narrativa, relatos, cuentos, o de repente piensas publicar una novela, qué sé yo. Porque tú dijiste algo hace un momento bien interesante. La poesía, si bien es cierto, es el género que menos se vende en el país. Y si uno quiere por ahí de repente sacar, pues aunque sea para publicar otro libro, tiene que publicar narrativa también, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que sí, pero siempre guiado por la pasión, ¿no? Exacto, no, Nunca no, no, no. mercantilizando el producto. Exactamente, en eso estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien, Diego, vamos a hacer una nueva pausa. Amigos, no se pierdan esta conversación que estamos teniendo con Diego Samalvides y ya volvemos. Estamos, amigos, conversando el día de hoy con el poeta Diego Alonso Samalvides Heisen, aquí en su programa Librería Puertas Abiertas, y estamos conversando sobre su primer poemario, Cuerpo de Amor. Ahí lo pueden ver. No se olviden que estamos aquí en la Librería Cultura Peruana, aquí en el Girón José Galvez 124, aquí en Miraflores. Y bueno, este programa tiene la finalidad de difundir a los autores y a sus obras. En este caso, pues, Diego, tu obra es Cuerpo de Amor. Diego, este es tu primer poemario. ¿Estás trabajando ahora en algún otro proyecto literario que no sea poesía, que sea narrativa o ensayo, bueno, o sea, novela, cuento, ensayo, etcétera? A mí siempre me ha gustado, más allá de la poesía, escribir un poco de crónica periodística Ok, y también columnas, ¿no? De opinión y también columnas personales, como le ya, dicen, ¿no? Más o menos como las que escribe Jaime Bailey, Beto ya, Ortiz, ok, ¿no? ok. Pero decía algunos referentes. Ujú, Yo ahorita estoy trabajando como columnista en la ya, revista Cocktail. ok, Ahí escribo un poco de mis pensamientos, ¿no? Este, y también estoy escribiendo narrativa. Bueno, empecé a escribir hace algunos meses una novela, ya, que es una novela muy especial, porque es la historia de mi familia. ah, ok, Mi familia es, de parte de mi papá, son de Pisco. ok, Y es un poco una novela que retrata cómo una familia de provincia ujú, llega a Lima bueno, a tener una vida que se empieza a forjar desde abajo, ¿no? de acuerdo. Hay muchas aristas en la novela importantes, pero todavía está en ciernes, ¿no? El tema de la migración, me imagino que es un fenómeno social muy amplio en nuestro país. Sí, y también el hecho de que una familia muy grande vivía en una casa, Ok, ¿no? La unión familiar, por ahí las vivencias personales de mis familiares. Es una novela que tiene muy poca ficción en de realidad, ¿ah? acuerdo. Es casi autobiográfica, con grandes matices de la realidad tangible, ¿no? O Perfecto. sea, experiencias que ha tenido mi familia reales, ¿no? Perfecto. Diego, habíamos hablado mucho sobre poetas y poesía en los segmentos anteriores. Sin embargo, no habíamos hablado casi nada sobre novelistas o narradores, ¿no? Me imagino que también, obviamente, lees narrativa. ¿Cuáles son esos libros de narrativa que más has leído, que más te cautivan? A mí me agrada mucho Julio Cortázar, Oh, Gabriel García ya, Márquez, José Saramago. Trato de leer cuando tengo más tiempo en narrativa, ok, pero principalmente me aboco a la poesía, ¿eh? ya, ya, Pero igual trato de darme el tiempo porque creo que la narrativa es muy importante también, además que incrementa tu imaginación, ok. ¿no? O sea, no digo que la poesía no lo haga, Ujú. pero la narrativa, hay autores con los que uno simplemente vuela, ¿no? Bueno, definitivamente. Diego, si tuvieras que quedarte precisamente con algún autor peruano, sea poeta o narrador o novelista, cuentista, etcétera, de nuestra generación actual, vivo. Hace poco hice una pregunta también a un escritor, le hice la misma pregunta y te la voy a hacer a ti también, ¿no? Que no sea Vargas Llosa, ¿ya? Olvídate de Vargas Llosa. No, porque todo el mundo me dice Vargas Llosa y no, pues ya mucho. Pero vivo, a un escritor vivo que sea el que para ti sea, no sé si el mejor o el que tú más lo colocas en la cima ahí de la pirámide, ¿no? ¿Quién sería este autor?
Creo que la pregunta es muy difícil Es complicado. porque es muy compleja, porque de hecho no tengo uno, tengo varios, Ya, pero si tuviera que quedarme con uno vivo, sería por ahí Marco Martos, ya, ¿no? ya. Eh, es que muchos de mis poetas favoritos ya han fallecido, ¿no? Sí, 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 por eso te Antonio digo de que, pero Cisneros, están vivos, Javier ¿no? Sologuren, ¿no? Ok. Eh, yo creo que sí, en narrativa podría ser por ahí Marco García Falcón, Ya, ya, ok. que tuve la oportunidad de que me enseñe en la universidad, fue mi Ah, ok. profesor Ya. y bueno, creo que va a ser, es un gran novelista, pero que tiene mucho por aportar a la literatura peruana, ¿no? De acuerdo. Diego, ¿y cómo ves tú, cuál es tu opinión acerca de la poesía que se está gestando actualmente? Yo siempre he dicho y siempre he creído que la poesía o la literatura es un fenómeno que responde a los procesos históricos sociales de nuestro país, a los procesos históricos políticos sociales de cada generación. Actualmente vivimos procesos llenos de corrupción, ¿no? Vivimos una época bastante superflua, de individualismos, de egoísmo, se ven crímenes todos los días, o sea, vivimos momentos difíciles en realidad, aunque no lo parezca, ¿no? Aunque subyace detrás de todo eso una tranquilidad aparente. Eh, ¿Cuál crees tú que es el resultado literario de todo ello? ¿La literatura está respondiendo a esta época o está simplemente como que pasando desapercibida, ¿no? Está como que pasando de reojo y no está viendo nada. Yo creo que la poesía actual no está respondiendo como debería a los sucesos que están aconteciendo, ¿no? Creo que es una poesía que por ahí muy superficial en el sentido de que no ahonda en las grandes problemáticas del país. Bien, bueno, estoy de acuerdo contigo en gran medida, en gran medida. Creo que hace falta todavía. Y va más allá no solo por el hecho de las publicaciones en sí, de la poesía en sí, sino por la acción de los poetas. Y fue precisamente una crítica a mi libro, ¿De acuerdo? que yo la tomé muy a bien, Ya, porque creo que es cierta, ya, además, que mis poemas de amor precisamente se aíslan de la movida literaria actual, porque no, o sea, es una poesía de amor que quizá no contempla las matices de la actualidad, ¿no? ya. Probablemente, pero mira, en tu caso particular es tu primer libro, es tu primer poemario. Y en segundo lugar, que como te digo, va más allá de la temática de la poesía, porque no necesariamente porque yo escribo poesía social, ya, o sea, ya estoy haciéndolo todo y estoy luchando y estoy, no. Yo creo que va más, no, va que ese mensaje del poemario, del libro, que puede ser cualquier tipo de poesía, cualquier estilo, cualquier temática, vaya acompañada de la acción del autor, de la acción del poeta, de la acción del escritor. Porque hoy en día hay muchos autores de escritorio que solamente están ahí, pues, ¿no? Metidos, pero que no están en el campo, que no conocen en sí la realidad. Yo creo que la poesía en su sentido más, en su esencia, Ujú. es movilización. Exacto, exacto. Creo que el poeta es un hombre que no puede quedarse de brazos cruzados escribiendo en su escritorio. Creo que es un hombre que debe de salir, de, de promover la cultura, de invitar a hacer recitales, sin propósitos de argolla, sin Exacto. propósitos de creerse o querer ser el mejor, Sí, sino sin egos y sin querer liderarlo todo, ¿no? sí, es un gran problema, que hay jóvenes poetas muy buenos, pero que quieren liderarlo todo y quieren acaparar todo. Exacto. Entonces, creo que la poesía no es eso, creo que la poesía va por otro camino, pero es un juicio valorativo personal Claro. y muy cuestionable también, ¿no? Yo no tengo la última palabra. Nadie la tiene al final de cuentas, ¿no? Bien, Diego, ha sido de verdad un placer conversar contigo y para cerrar quisiéramos que nos cuentes dónde están vendiendo tu libro, dónde lo pueden conseguir, cómo pueden adquirir tu libro. Ahorita está en la librería El Virrey de Miraflores, en la librería Sur y en la librería Época. Y también aquí en este mismo lugar, Acá en la librería Cultura Peruana. la Cultura Peruana. librería Cultura Peruana. Perfecto. Muy bien, Diego. Pues nada, te agradezco mucho por haber participado con nosotros y esperamos que sigas en este camino y que logres publicar la novela, que la logres terminar, porque terminar una novela es todo un trabajo. Sí, la verdad que me va a tomar bastantes años, lo estoy tomando con bastante cautela y aprovechaba también de invitarlos
Voy a presentar el libro también en la Feria del Libro de San Borja el ¿Cuándo? día 6 de marzo. De acuerdo, 6 de marzo en la Feria de San Borja. ¿Qué hora más o menos? Por la noche. Por la noche. Más o menos por las 6 de la tarde. Perfecto, de acuerdo. Muchas gracias, Diego. No, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Ya no se olviden de compartir este video y de suscribirse al canal, que estaremos siempre subiendo más entrevistas. Muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.